Reencarnación, 100 preguntas y respuestas. La muerte no tiene permanencia, la vida sí. La muerte es una transición de un estado a otro, de un estado de vida a otro estado de vida. ¿Se entiende? O sea que el individuo termina con una etapa de su evolución y se gradúa en otra. Quien no ha experimentado morir y nacer a la vida sin interrupción, siempre será un huésped sombrío sobre esta triste tierra. Contraportada. ¿Qué es la reencarnación? ¿Cómo conciben la reencarnación otras culturas? ¿Por qué es necesaria la muerte? ¿Qué le ocurre al alma después de la muerte? Estas y otras interrogantes son contestadas en esta breve pero profunda obra que aborda con seriedad y en palabras de grandes maestros una de las mayores preocupaciones del ser humano de todos los tiempos, que es la reencarnación. Prólogo. Desde que el hombre tuvo uso de razón y comprendió que su existencia era finita, una obsesión pobló para siempre su mente. ¿Era la muerte el final de todo? ¿Debía resignarse a desaparecer de la faz del planeta para siempre? ¿O existía algún secreto para volver a la vida? De ser así, ¿quién podría revelar ese secreto? Con el surgimiento de las religiones, las diferentes culturas, al igual que trataron de encontrar una explicación de la muerte física, se dedicaron a investigar si además del cuerpo existía algún otro elemento que formara parte del ser humano. La respuesta tardó varios siglos en aparecer y surgió a través de revelaciones mágicas, testimonios de experiencias esotéricas, sueños, visiones, etc. De todo ello, el hombre sacó en claro que además del cuerpo físico, el ser humano posee un alma, que es la sustancia espiritual que mueve el cuerpo y que tiene además una vida independiente de éste. De esta forma, el hombre descubrió que la muerte no es el final, ni nunca fue un final, sino al contrario, la muerte puede ser un camino en el cual la vida es el caminante y el alma el guía hacia la eternidad. Con la experiencia de la muerte, el alma humana imperecedera nace a la vida verdadera en el mundo invisible. Aprende de sus múltiples experiencias en la tierra y retorna a ella encarnada en un nuevo cuerpo, de manera que pueda adelantar en su evolución, misma que después de repetir el ciclo de vida, muerte, reencarnación, la conducirá a su supremo destino, el encuentro final con Dios. ¿Qué es la reencarnación? ¿Cómo conciben la reencarnación otras culturas? ¿Por qué es necesaria la muerte? ¿Qué le ocurre al alma después de la muerte? Estas y otras interrogantes son contestadas en esta breve pero profunda obra que aborda con seriedad y en palabras de grandes maestros una de las mayores preocupaciones del ser humano de todos los tiempos, que es la reencarnación. Reencarnación. Pregunta 1. ¿Qué es la reencarnación? La reencarnación es la reincorporación del alma a un cuerpo nuevo. Al morir el cuerpo, el alma se eleva al mundo espiritual para retornar posteriormente al mundo material dentro de un nuevo cuerpo material. La reencarnación del alma humana es la adaptación del principio universal para adquirir las condiciones necesarias para la individualización de la vida en constante desenvolvimiento. 2. ¿Qué es la monada? Se le llama monada al receptáculo de todos los resultados, el recipiente donde se acumulan todas las experiencias como poderes activos en crecimiento. La monada tiene 7 grandes tipos fundamentales comparados con los 7 colores del espectro solar. Cada uno de los grandes tipos tiene su propio color. 3. ¿Qué es la monada humana? La monada humana es triple por naturaleza, es decir, tiene 3 aspectos respectivamente denominados el espíritu, el alma espiritual y el alma humana. 4. ¿Cómo llega la emanación de la vida? La emanación de vida llega a las formas en evolución
no directamente sino por intermediarios. Cuando la raza llega al punto donde es capaz de recibir la mente, los grandes seres llamados hijos de la mente lanzan en los hombres la chispa monádica de espíritu, alma espiritual y alma humana, o sea, Atma Buddhi Manas, necesaria para la formación del alma embrionaria. Algunos de estos grandes seres realmente encarnaron en formas humanas para ser los guías e instructores de la humanidad en su infancia. Los hijos de la mente, después de completar su evolución intelectual en otros mundos, vinieron a la Tierra para ayudar a la evolución de la raza humana. Se consideran los padres espirituales de la humanidad. 5. ¿Qué significa Atman? El Atman hindú es conocido por los occidentales como alma o espíritu, pero en realidad Atman es la esencia innominada que trasciende todas las formas de existencia. Recibe este nombre solo cuando vive temporalmente en el ser humano. Es decir, el Atman es el mismo Brahma manifestado en los hombres como esencia divina, pero no como personalidad, espíritu o alma humana, entre otras cosas porque el Atman no es individual ni personal. El Atman no pertenece al ser humano, solo se compromete con el curso de las distintas existencias humanas por un breve espacio de tiempo. Cuando esto ocurre, el Atman se convierte en Jiva, que es el principio vital que reencarna de cuerpo en cuerpo, desde la primera hasta la última manifestación, obteniendo el rasgo individual en cada una de ellas, mismo que abandonará cuando vuelva a ser solo Atman, o sea, cuando deje de estar comprometido con el curso de la vida humana para ser nuevamente la esencia eterna sin principio ni fin. ¿Qué significa la jiva? Algunos traductores traducen jiva como alma, pero su sentido oriental es muy distinto al occidental. Jiva es el principio vital que existe mucho antes y mucho después que el hombre. Su nacimiento no tiene nada que ver con el nacimiento de un ser humano, porque existe desde hace mucho tiempo y ha muerto y renacido varias veces, hasta que le llega el momento de encarnarse en la tierra y manifestarse con cuerpo humano. 7. ¿Cómo se concibe ahora el concepto de Jiva? El hinduismo evolucionó sus ideas religiosas y con el tiempo se llegó a considerar el Jiva como alma individual. Se hizo una pequeña concesión al ego humano que le permite al hombre imaginarse más o menos inmortal, trascendente mientras dure el samsara, es decir, mientras dure el curso común de la existencia. ¿Qué es el samsara? Se le llama samsara el curso común de la existencia humana, que con reencarnación o sin ella sigue siendo en esencia algo más que un capricho divino, un don temporal de Brahma. Para los hindús, el samsara está sólidamente relacionado con el principio fundamental de intrascendencia de la no permanencia. Ellos reconocen que el samsara no es capaz de liberarlos de sus penas terrenales y que las sucesivas reencarnaciones no son otra cosa que una esclavización al ego. 9. ¿Existen inteligencias de grado inferior? Hay inteligencias de grado inferior, hombres que evolucionaron en siglos precedentes en otro mundo, que encarnaron también entre los descendientes de la raza que recibió sus almas infantiles, como se mencionó anteriormente. Estas almas devueltas parcialmente se nombran también en los anales antiguos como hijos de la mente, porque tenían mentalidad, aunque relativamente poco desarrollada, almas niño, por decirles así, para distinguirlas de las almas embrionarias de la humanidad y de las almas maduras de los grandes maestros. Debido a su inteligencia más desenvuelta,
Las almas niño formaron los tipos directores en el mundo antiguo, las clases superiores en inteligencia y por tanto aptas para lograr conocimientos y para dominar a las masas de los hombres menos desarrollados. Así, se han producido en el mundo las grandes diferencias mentales y morales que separan a las razas más desarrolladas de las menos desarrolladas. 10. ¿De qué dependen dichas diferencias? Estas diferencias dependen sólo del grado de evolución, de la antigüedad del alma y siempre han existido en la historia de la humanidad. Si se revisan los anales históricos, siempre se encontrarán juntas la inteligencia elevada y la baja ignorancia. 11. ¿Qué le sucede al hombre cuando muere? El hombre, después de la muerte, pierde uno después de otro sus diversos cuerpos, el físico, el astral y el mental. Todos ellos se desintegran y sus partículas vuelven a mezclarse con los materiales de sus respectivos planos. La relación que tiene el hombre con su vehículo físico es completamente destruida, pero los cuerpos astral y mental transmiten al hombre mismo los gérmenes de las facultades y cualidades que resultan de las actividades de la vida terrestre, las cuales son acumulados en el cuerpo causal como simiente de sus futuros cuerpos astral y mental. 12. ¿Dónde nacerá el hombre en su siguiente reencarnación? Eso depende de los lazos que formó, así como las deudas que contrajo con sus semejantes en vidas anteriores. Estos son factores que determinarán el lugar de su nacimiento y su nueva familia. Si fue la causa de dicha o desgracia para otros, esto determinará el lugar y las condiciones generales de su vida futura. Si en su vida anterior sus deseos fueron mesurados o por el contrario, sin ningún freno, se tomará en cuenta para la herencia de su nuevo cuerpo. 13. ¿Cómo presentarse en el cielo siendo impuro e ignorante? Solo reencarnando varias veces puede alcanzarse la perfección. 14. ¿Cómo concibe el occidental la reencarnación? El hombre occidental con reencarnación o sin ella cree en la trascendencia de la personalidad y de su alma, de la misma forma que cree en su permanencia y en su eterna relación con lo divino. El occidental, una vez que piensa en la reencarnación, pretende reencarnar continuamente hasta que Dios le llame a su lado. Desea reencarnar para seguir experimentando la vida en su ser, a diferencia del hindú, que desea dejar de reencarnar alguna vez para liberarse por fin de lo terrestre e identificarse con lo divino, perdiendo así cualquier rasgo de individualidad personal. De algún modo, para el hombre occidental, la vida es un don, mientras que para el hindú, la vida puede representar un castigo, una manera muy dura de aprender. 15. ¿Cómo conciben la reencarnación otras culturas? Ciertas culturas han pensado en una reencarnación en otros mundos parecidos al nuestro. De igual modo creen en la reencarnación en plantas, animales u objetos, bien por castigo o por el sentido de volver a la tierra. Otros pueblos creen en la reencarnación en un mundo ideal, en un paraíso, en donde ya no hay sufrimientos, ni fatigas, ni muerte. Ninguna cultura ha dejado de responder a las interrogantes primordiales del hombre. Ninguna ha vivido sin un pensamiento mágico, espiritual o religioso. 16. ¿Cómo concibe el hinduismo la reencarnación? A pesar de que en la India no siempre se aceptó la teoría de la reencarnación, los hindús fueron los precursores. Según algunos teóricos, la idea de la reencarnación se manifiesta en la India en el jainismo, donde pasa al budismo, para retornar a las modernas, por llamarlo así, creencias de los hindús. Según el Bhagavad Gita, Krishna reconoce la reencarnación
cuando se refiere al cuerpo humano como una vestimenta que ha de desecharse por el jiva, alma individual, para reencarnarse en un cuerpo nuevo. 17. ¿Cómo concibe el budismo la reencarnación? El budismo fue adoptado las distintas creencias de los pueblos asiáticos, aunque en sus inicios no pareció estar ni a favor ni en contra de la reencarnación. Pasado un tiempo y con la penetración de las ideas mesiánicas del janaísmo, el budismo llegó a tener puntos en común con las teorías de reencarnación de los hindús. Para los budistas, el hombre, más que una manifestación de lo divino, es sólo un punto transmisor de lo continuo. Así como el hinduismo, la ilusión de vivir termina cuando el impulso vital, jiva, deja de reencarnarse. Para el budismo, el maya de vivir no termina hasta que el hombre se libera de dicha ilusión. Los budistas creen que las reencarnaciones son dolorosas porque el mundo es doloroso y sus experiencias igualmente lo son. La reencarnación es un error, un absurdo del yo que quiere ser algo en un mundo que en realidad no es nada. Para los budistas no existen castas que se deban alcanzar vida tras vida, y en teoría pueden liberarse de la vida y de la personalidad, despertando del maya sin que importe la posición social a la que pertenezcan. 18. ¿Se tiene actualmente en el budismo el mismo concepto de reencarnación? El budismo, al igual que todas las grandes religiones, se fue involucrando en dogmas y actos de fe, en jerarquías y prácticas humanas, dificultando a su vez la idea de la reencarnación y de la posible liberación del hombre, con excepción tal vez del Zen. No es sólo el deseo de ser lo que dificulta el despertar, sino los enredados hilos de la ley del karma, con sus premios y castigos, los que impiden llegar al nirvana. El budismo actual reencarna a sus santones y lamas más sobresalientes en la creencia de que tienen la obligación de reencarnarse o de transmigrarse inmediatamente después de la muerte. 19. ¿Quiénes se han centrado más en la reencarnación? Los budistas tibetanos son los que más se han centrado en la reencarnación. Ellos piensan que los lamas reencarnan por obligación a este mundo a pesar de haber alcanzado la iluminación, pues tienen que soportar sobre su karma la religiosidad del mundo, es decir, deben permanecer dormidos para que el resto del mundo pueda despertar algún día. Los lamas tienen la creencia de que se puede despertar justo en el momento de la muerte y volver a nacer. Para los budistas tibetanos existe un lugar llamado bardo, al que los hombres van después de morir. 20. ¿Qué es el bardo? Los budistas tibetanos consideran que el bardo es una especie de purgatorio, donde permanece el alma entre reencarnación y reencarnación. Es la zona intermedia entre la descarnación y la encarnación, en la que el ser tratará de liberarse. Para lograr esto, contará con 49 días, además de la guía que le dará el lama en el lecho de muerte, leyéndole el Bardo Todol, libro tibetano de los muertos, pegando los labios a su oído en el primer plano del bardo. Si el budista está preparado espiritualmente, podrá alcanzar la liberación, pero si no se prepara, irá tropezando en busca de la luz y llegará al segundo plano, donde oirá y verá a sus parientes vivos, llorando o festejando su muerte, como si se tratara de un fantasma, mientras que sigue buscando la verdadera luz liberadora. Si en este segundo plano del bardo se encuentra el buen camino, irá a un lugar donde aparecerán horribles visiones producidas por su propio karma y por su propia mente. 21.
¿Cómo reencarnan los budistas tibetanos? De acuerdo a algunas creencias, el hombre al morir puede reencarnarse, si tiene una alta jerarquía, en quien él decida, un bebé, un niño o un adulto. Puede elegir incluso el lugar de reencarnación y el momento de su propia muerte. Puede renacer manteniendo su personalidad en un nuevo cuerpo, o bien puede reencarnar manifestando sus cualidades espirituales en una o varias personalidades ya formadas. 22. Se puede reencarnar en más de una persona. Un lama de la más alta jerarquía espiritual podría reencarnar en 2 o 3 personas a la vez, tomando por ejemplo el cuerpo de un niño, la voz de un joven y el espíritu de un adulto, persuadiendo a los tres de su cualidad espiritual despierta, liberada e iluminada. 23. ¿Cómo es la reencarnación entre los egipcios? En el antiguo Egipto, la única forma de reencarnación posible en este mundo era la de ser devorado por un enemigo vencedor en la batalla, que creía adquirir las virtudes personales del vencido al beber su sangre y comer su cuerpo. Otra creencia era que la reencarnación sucedería en otro mundo físico, pero no en el nuestro. Por eso el muerto era enterrado con sus armas, sus joyas y una buena dotación de alimentos que le permitirían defenderse en el nuevo mundo, mientras se adaptaba a él. 24. ¿Cómo reencarnan los faraones y sacerdotes egipcios? Según los egipcios, sus faraones y sacerdotes eran los únicos que tenían las pretensiones espirituales después de la muerte, tales como la de convertirse en nuevos dioses o la de acompañar a Ra en su carro celeste. El resto de la población pensaba que reencarnaría en el más allá, o mundo interior, con su propia personalidad y apariencia en los campos elíseos, donde no tendría penas ni pasaría hambre, pero con un trabajo seguro y un clima agradable. 25. ¿Qué es la metempsicosis? Entre los antiguos griegos, la muerte y el más allá eran vistos como fenómenos tristes y grises, al igual que los persas y babilonios. Los griegos veían en la muerte un futuro desalentador y una triste eternidad, y desde luego sin ninguna reencarnación. Los dioses vivían en la opulencia, mientras que los pobres mortales tenían un destino fatal. Después de muchos años, llegaron las ideas orientales sobre la vida y la muerte. La metempsicosis fue la gran salida para un cambio en la orientación filosófica y religiosa de los griegos. Platón y Pitágoras estuvieron de acuerdo con esta teoría y el pensamiento y la religión griega cambiaron, es decir, existía una esperanza de trascendencia y perpetuidad. La metempsicosis es la transmigración del alma de un cuerpo a otro después de la muerte. Dicho cuerpo, como sucede en algunas teorías hinduistas, no necesariamente tiene que ser humano. La reencarnación puede recaer en un animal. 26. ¿Qué piensan los judeocristianos de la reencarnación? Las religiones judeocristianas no reconocen la reencarnación como una teoría válida teológica, pero sus fieles la adoptan como una posibilidad lógicamente probable. Es decir, la idea de la reencarnación se ha tenido de modo marginal y paralelo a las religiones, más de acuerdo y relacionada con la magia que con la espiritualidad oficial. Tanto los rosacruces, masones, espiritistas, antropofistas y todos los que se sientan esotéricos creen que en la reencarnación, aunque sean principalmente los teósofos los que hayan adecuado las teorías de la metempsicosis y la reencarnación budista, brahmánica e hinduista al pensamiento de los occidentales, mezclándolo todo y dándole un sentido de aspiración divina y eterna, que no se aleja sustancialmente de los pensamientos de Platón y Pitágoras. 27. ¿El cristianismo acepta la reencarnación? En las primeras épocas de la religión católica,
no se aceptaba ni se desmentía la reencarnación. Cuando se habla de reencarnación, aparece inevitablemente la figura de Orígenes, filósofo discípulo de Clemente de Alejandría, al que se le achacan teorías sobre la reencarnación. Lo que en realidad hizo Orígenes, de acuerdo a las enseñanzas de Clemente de Alejandría, fue tratar de armonizar la fe cristiana con la filosofía clásica, y en su afán discrepó de la doctrina ortodoxa seguida hasta entonces, del siglo II de nuestra era. La Iglesia rechazó las tesis de Orígenes en vida y las condenó muchos años después de muerto. En ninguna condena se habla de reencarnación. La Iglesia jamás ha tenido a la reencarnación dentro de sus dogmas. 28. ¿Cuál es la teoría de Orígenes? Orígenes sostenía que Dios había creado a todos y a cada uno de los espíritus existentes en la eternidad. Dichos espíritus eran un principio ángeles, pero con la rebelión se constituyeron tres grupos. Los ángeles rebeldes que fueron lanzados al infierno y convertidos en demonios. Los ángeles leales que permanecen en el cielo junto a Dios. Y los ángeles que permanecieron indiferentes y que no tomaron partido en la rebelión, estos fueron condenados a vivir en la tierra durante un periodo de prueba y no son otros que los seres humanos. Los Orígenes decía que después de la muerte los hombres podían alcanzar la salvación a pesar de lo buena o mala que hubiera sido su vida en la tierra. Asimismo señalaba que los espíritus existían mucho antes de encarnarse y defendía la teoría de que al final de los tiempos todo volverá al seno de Dios, apocatástasis, incluidos los ángeles, los hombres y los demonios, sin importar virtudes, personalidades ni pecados. 29. ¿Qué es el alma para los cristianos? Según el cristianismo, el alma nace cuando nace el individuo y llega al cielo si practica la fe católica. Se va al purgatorio si no la ejerce o se condena eternamente en el infierno si la transgrede. Cuando el alma llegue al juicio final, sabrá si vivirá o morirá para siempre, a pesar de que los espiritistas cristianos creen en fantasmas y espíritus, o incluso creen que las ánimas del purgatorio y el espíritu de algunos pecadores se pueden salvar en el más allá. No aceptan la idea de la reencarnación, es más, la rechazan. En el judaísmo se acepta la reencarnación. Entre los hebreos se considera la posibilidad de salvar el alma si se cumplen en vida todos los preceptos de Dios. Para ello solo existe una ley, un premio y un castigo. El que cumpla la ley estará junto a Dios, y el que no lo haga será destruido para siempre. Dentro de la doctrina hebrea, el hombre es la creación de Dios. Adán y Eva cayeron en pecado y fueron castigados, solo con la mortalidad y el sufrimiento de los mortales. Cuando fueron lanzados del paraíso terrenal, Dios, según los hebreos, hizo una alianza con los profetas y con el pueblo de Israel. Les impuso unas leyes y les exigió un comportamiento determinado para premiarlos o castigarlos cuando fuera oportuno, pero nunca les habló de reencarnación como otra oportunidad de vida. 31. En la Biblia se habla de la reencarnación. El simple hecho de que ningún ser humano haya sido encarnado por alguno de los descendientes de aquel antiguo pueblo de Israel le quita la posibilidad de alcanzar la felicidad eterna junto a Dios. La propuesta hebrea no ha impedido a los cabalistas y a otros esoteristas que hayan encontrado en la Biblia miles de mensajes, con datos y cifras sobre la reencarnación en la doctrina judía. 32. Se habla de la reencarnación en el árbol de la vida de los judíos. El árbol de la vida y sus 10 sefirot han permitido todo tipo de reflexiones sobre la reencarnación y el ascenso y descenso de la evolución espiritual. Esto no significa que la religión judía considere en absoluto la tesis de la reencarnación entre sus leyes y doctrinas. Al contrario, la religión judía presume de basar sus juicios teológicos
en hechos y pruebas dados por Dios en ciertos momentos de la historia. Es decir, que su religión no desea ni ha deseado basarse nunca en magias y especulaciones, sino solo en pruebas directas y en el riguroso seguimiento de la palabra de Dios. 33. ¿Quiénes han hablado de la reencarnación en el Occidente? En Occidente se han destacado tres personas por sus puntos de vista sobre la reencarnación: W. W. Atkinson, Yogi Ramacharaka, Gerard Encauce Papus y Ede Walker. Atkinson pensaba en la reencarnación como la reincorporación del alma o parte inmaterial de la naturaleza humana. Emplea el término metempsicosis en el mismo sentido y lo define como el pasado del alma, como esencia inmortal al morir el cuerpo, a otro cuerpo vivo. Emplea en ocasiones el término transmigración de las almas, en el sentido de la traslación del alma de un cuerpo a otro, pero generalmente lo usa respecto a las creencias de algunas razas inferiores que creen que el alma humana pasa a habitar a veces los cuerpos de los animales menos evolucionados, como un castigo por las faltas cometidas durante la vida. Es una creencia que no comparten los seguidores de la reencarnación o metempsicosis. Atkinson defendía la existencia de una raza superior y la posibilidad de un nuevo orden mundial dominado por esta. Por su parte, Gerard Encauce pensaba que el cambio que se da en las condiciones de la existencia del ser que muere depende principalmente de las ideas que circulan en el cerebro de las personas que siguen viviendo en la Tierra. El ser que acaba de morir sigue las leyes inalterables de la naturaleza y prosigue con su evolución sin que sus creencias personales interfieran. Papus pensaba que los muertos de la Tierra son los vivos en otro plano de evolución. Opinaba que quienes no creen en Cristo y los suicidas no van al cielo después de morir o de haberse quitado la vida, sino que reencarnan inmediatamente en un recién nacido enfermo, antes de venir a reencarnar en un planeta. El ser espiritual permite olvidarse de sus existencias anteriores. Para Ede Walker, la reencarnación nos dice que el alma entra en esta vida no como una nueva creación, sino después de una serie de existencias anteriores, tanto en la Tierra como en otras partes, de las que ha obtenido sus inherentes particularidades actuales y que se encuentra en vías de futuras transformaciones, que está transformando en esta vida. Walker pensaba en realidad somos herederos de todas las edades y los únicos responsables del contenido de nuestra herencia. 34. ¿Cuál es la interpretación cabalística de la reencarnación? Los cabalistas, quienes estudian el alfabeto hebreo, la Biblia y sus probables analogías con los temas ocultos, también han revisado el tema de la reencarnación de la Kabbalah de Nudata de Gnor, de Rosenroth. Han hecho la interpretación cabalística de la reencarnación de la siguiente manera: el alma vive desde siempre y para siempre. No hay origen ni final. Las almas que viven en los cuerpos humanos son ángeles caídos que luchan por retornar al cielo a través de miles de vidas. Un hombre que vivir 100 ciclos vitales antes de lograr su evolución espiritual. Un ciclo vital debe durar 140 años. Si una persona muere antes de esa edad, tendrá que volver a nacer tantas veces como sea necesario para completar dicho ciclo. Cuando hayan transcurrido los 14.000 años de vida, 100 ciclos, el espíritu del hombre dormirá 1000 años en el seno del sol para no recordar su pasado y para limpiarse del ego que suponen las bondades y los pecados. Cuando hayan transcurrido estos 1000 años de sueño y olvido, quedará limpio y será hombre.
Cuando suceda lo anterior, podrá vivir en el mundo espiritual para aspirar a Dios. Si vuelve a caer en este plazo, tendrá que realizar de nuevo el recorrido de principio a fin. 35. ¿Qué es la cosmogonía de las razas? Los hombres eran animales en otros planetas, animales que evolucionaron y obtuvieron inteligencia. Debido al cuidado y amor de los antiguos amos, los primeros hombres no tenían ningún parecido a nosotros. Eran solo hilos espirituales en busca de una forma óptima para vivir en la tierra. No todos los espíritus humanos estuvieron dispuestos a encarnar. Muchos de ellos se negaron a cooperar con la evolución de la humanidad. Por tal razón, los espíritus rebeldes fueron condenados a vivir en la tierra, aunque sin una forma material definida, por lo que se convirtieron en espíritus malignos, monstruos y demonios, es decir, los seres que pueblan las diferentes mitologías del mundo. Mientras que los humanos aceptaron el reto y los problemas de las primeras encarnaciones, de esta manera encontraron su forma idónea en una muy parecida a la de los primates superiores, hace más de 3 millones de años. Desde entonces, los humanos ocuparon la Tierra y comenzaron a evolucionar física y espiritualmente de acuerdo a las leyes de la naturaleza circundante. La primera en alcanzar cierta madurez después de varias vidas fue la llamada raza lemuriana. 36. ¿Cuál es la raza lemur? Nuestro planeta ha evolucionado grandemente desde que los lemures alcanzaron su madurez como raza. La antigua Lemuria, hoy Madagascar, aún permanecía unida con el continente africano y era el centro de su civilización. Los lémures no deseaban saber nada más sobre otras razas, y a pesar de los consejos de los dioses, les dieron la espalda y se negaron a ayudarles a evolucionar. Cuando llegó el momento de evacuar el planeta, objetivo principal de todas las razas que alcanzan su madurez y entran en contacto con los dioses, gran parte del pueblo lémur se negó a partir, puesto que se sentían demasiado poderosos y seguros en nuestro planeta. Solo unos cuantos partieron para producir vida en otros planetas. Los que decidieron quedarse en este mundo fueron castigados por los dioses. Todo lo que existía en Lemuria fue tragado por la naturaleza. Los dioses condenaron a los lemures a permanecer a la sombra de las demás razas que más tarde los dominarían y rechazarían. Desde entonces los lemures han luchado para volver a encontrar su lugar en el mundo, sufriendo discriminación y dominio y la esclavitud, esperando que otra raza les ayude a librarse del castigo. 37. ¿Influye el lugar donde nacemos en nuestra vida, muerte y reencarnación? En el momento del nacimiento existe un accidente geográfico que marcará nuestra vida y probablemente nuestra muerte y nuestra posterior reencarnación. Dicho accidente geográfico lo constituye el barrio, el pueblo, la ciudad o el país donde nacemos. Los factores naturales del nacimiento influyen mucho sobre el desarrollo de nuestra vida. De igual forma, las decisiones que se tomen en nuestro país influirán en el rumbo que tome nuestra existencia. Fuera de los casos excepcionales, las personas tienden a nacer una y otra vez en el mismo país, repitiendo también una y otra vez los mismos esquemas de vida, atados al karma de su patria. 38. ¿Influye la astrología en la reencarnación? La astrología común, esotérica, se encarga de determinar el carácter y la suerte de las personas mientras están vivas. La astrología esotérica, en cambio, se encarga de determinar el grado de evolución espiritual del hombre, reencarnación tras reencarnación. La astrología esotérica abarca 3 grandes grupos de 4 signos cada uno. Dentro de los 12 signos del zodiaco, estos 3 grandes grupos forman una cruz en el firmamento. Cada uno de ellos, la cruz cardinal, formada por Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, la cruz fija, Tauro, Leo, Escorpión y Acuario, la cruz mutable,
formada por Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. 39. ¿Cómo es la cruz cardinal? Se le llama también la de la liberación, la más evolucionada, en la que se encuentran las últimas puertas para dejar de reencarnar en esta tierra y pasar a un plano superior. En ella el ser humano construye su evolución, la juzga por sí mismo, la mira desde todos los planos, material, mental y espiritual, y emprende la subida definitiva. Gracias a ella, el hombre domina sus instintos y reacciones primarias y primitivas, absorbiendo y sobreponiéndose al dolor y a los sentimientos más arraigados en su alma material, matando sus prejuicios, sus fantasmas y sus fanatismos interiores, y perseverando en la ascensión sin retroceder un paso. 40. ¿Cómo es la cruz fija? También se la conoce como cruz de la experiencia. Es una cruz intermedia, la cruz de madurez. En ella el hombre aprende y experimenta para aspirar a la cruz cardinal. En ella el ser humano evoluciona gracias a que adquiere conciencia de sus propios actos, pero no llega a ser responsable del todo. Dentro de la cruz fija, el hombre se deslumbra con la iluminación aparente del triunfo personal y teme más que nadie a la sombra de la muerte, porque se apega demasiado a las sensaciones y riquezas de la tierra. Pero también dentro de esta cruz el hombre puede llegar a conocer los misterios de la vida y la muerte, ya sea a través de la intuición o de la mente. Es sumamente difícil que el hombre descienda a su cruz anterior, pero también es sumamente difícil que ascienda. Por ello, esta es la cruz que más se repite y que dura más vidas, apoyándose en las cruces que tiene a su alrededor. 41. ¿Cómo es la cruz mutable? Se la conoce también como cruz común, la cruz de las almas jóvenes en donde se encuentra la mayoría de la humanidad. El ser humano evoluciona desde los principios más elementales y difícilmente trata de hacerse consciente de sus acciones, de las que aún no es responsable. Se dice que el hombre está aprendiendo a aprender. En vez de luchar y experimentar, el hombre se deja llevar por las ideas de los demás, por las formas, por las apariencias, por la justicia, por el más elemental y pueril sentido del bien y el mal, y por el mal entendido sentido del sacrificio. Una vez dentro de esta cruz, es casi imposible que el hombre descienda peldaños en su evolución, y es muy posible que ascienda rápidamente. Sus creencias le impiden hacer realmente mal, mientras que su inocencia le permite recibir sin traumas la verdadera iluminación. 42. ¿Puede alguien descender en evolución en su próxima vida? Una persona muy evolucionada puede nacer en su próxima vida en un signo poco evolucionado porque ha cometido ciertos errores, porque quiere enriquecer sus experiencias en la tierra o porque de esa forma sigue el camino de su ascensión total y definitiva. El camino más amplio y luminoso no siempre es el mejor camino. 43. Pero ¿cómo se puede ascender cuando se desciende? ¿De qué forma se logra subir cuando se baja? Recorriendo una especie de espiral, no se trata de una escalera propiamente dicha, porque la evolución del hombre se encuentra en una espiral que crea la sensación de espacio-tiempo, fraccionando todas las vidas posibles de la persona que asciende recorriendo un camino. Como se sabe, la evolución del hombre no es una escalera que empieza necesariamente por lo más bajo, para terminar por lo más alto. Cada reencarnación representa para el hombre un cúmulo de experiencias que se interrelacionan entre sí, experiencias que comienzan en cualquier punto de la espiral y terminan en otro punto de la misma, porque en cualquier punto de la espiral podemos encontrar puertas que nos conduzcan a la liberación final y a la plena vida en un plano superior. Si el hombre ascendiera a través de una escalera, tendrá que empezar por el peldaño más bajo
y así iría subiendo progresivamente hasta llegar al más alto. Pero no sucede de esta manera, porque una persona puede evolucionar en una sola vida lo que no ha logrado en 40. Aunque estos sean casos extraordinarios, cualquier persona tiene la oportunidad de alcanzar la liberación espiritual necesaria para vivir en el mundo astral en una sola vida. 44. ¿Podemos salir de esa espiral? Todos podemos aspirar a salir de la espiral kármica, sin tener que reencarnarnos cientos de veces. Por eso la evolución progresa en forma de espiral y no en forma de pirámide o escalera. Por tal razón, cada uno de los signos tiene 3 estados dentro de sí mismo: no evolucionado, evolucionado, iniciado. Un signo no evolucionado por sí mismo, aunque no pertenezca a la cruz cardinal, es decir, la más evolucionada, tenderá a reencarnarse en signos menos evolucionados, mientras que un signo evolucionado por sí mismo, aunque pertenezca a la cruz mutable, la menos evolucionada, tenderá a reencarnarse en signos más evolucionados. 45. ¿Qué es la ley del karma? La ley del karma o ley de las compensaciones se encarga sencillamente de sumar nuestra tendencia evolutiva cuando el karma es positivo, o nuestra tendencia involutiva cuando el karma es negativo. El karma no castiga con dolor, la alegría de vidas pasadas, como se cree erróneamente, sino que compensa y equilibra dichos dolor y gozo. De la misma manera, el karma no premia nuestra pobreza en vidas pasadas, con la riqueza en vidas futuras, simplemente compensa nuestras ideas sobre las posesiones materiales. El karma no premia ni castiga nuestros actos porque el karma no es responsable de ellos. Somos nosotros los únicos responsables de nuestro karma. En suma, el karma solo mide nuestro aprendizaje vida tras vida, reencarnación tras reencarnación. 46. Al morir nos hacemos más ignorantes o más sabios. Morir no nos hace más sabios, pero tampoco nos hace más ignorantes. Solo nos lleva a un estado superior de conciencia. Nacer tampoco nos hace más ignorantes ni más sabios, solo nos trae a un plano inferior de conciencia. 47. ¿Se pueden recordar vidas anteriores? Sí, pero no de una manera muy clara. Se han hecho muchos experimentos hipnóticos y ocultistas para recordar las vidas pasadas, pero solo en un porcentaje muy reducido resultan exactos los recuerdos. La principal dificultad que tienen muchos para admitir la doctrina de la reencarnación es la falta de memoria respecto del pasado. En resumen, sí se pueden recordar las vidas anteriores, pero ninguna regresión apoyada por un psiquiatra o un mago a través de la hipnosis, la sugestión o el viaje astral garantiza el éxito del experimento. 48. ¿La reencarnación es la introducción de un nuevo principio en la evolución? La reencarnación del alma humana no es la introducción de un nuevo principio en evolución, sino la adaptación del principio universal, con el propósito de adquirir las condiciones necesarias para la individualización de la vida, en constante desenvolvimiento. 49. ¿Nuestra alma es siempre igual? La antigua sabiduría enseña que el alma progresa a través de muchos mundos, pero también enseña que nace en cada uno de ellos una y otra vez, hasta que ha completado toda la evolución posible en aquel ámbito. Ciertamente una evolución más vasta nos espera en otros mundos, pero conforme al orden divino. No se abre ante nuestra mirada hasta que no hayamos aprendido y dominado las lecciones que el nuestro tiene que enseñar. 50. Cuando nace el alma, su primer contacto es el vehículo físico. El alma debe tomar contacto con el vehículo físico, denso en el momento de la concepción. Al alma individual que encarna en la tierra, le favorece el desenvolvimiento de la personalidad terrena y el cuerpo físico denso que va a utilizar en su nueva vida, desde antes de la concepción.
A veces, la preparación del alma para cierta reencarnación terrena incluye elementos de enseñanza cósmica que deben ser alcanzados antes de que entre en ella. En estos casos, se puede ser que no tenga la concentración necesaria para que el feto se desarrolle adecuadamente. 51. ¿A qué se le llama edad del alma? Al periodo de experimentación que el alma alcanza en sus vidas terrenas. Dicho periodo se divide en 5 edades diferentes, a saber: 1. Alma joven. 2. Alma comenzada. 3. Alma media. 4. Alma avanzada. 5. Alma final o vieja. La progresión del alma, es decir, su edad, debe tomar en cuenta 2 áreas distintas de trabajo, no solo en sus encarnaciones terrenales, sino en su aventura cósmica de individualización, en su tarea para con Dios. 52. ¿Cuáles son los 3 cuerpos del hombre? Los 3 cuerpos son el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo astral. Todas las experiencias de las distintas vidas pasan a través de los 3 cuerpos del hombre. El cuerpo físico es el que actúa, el que siente, el que funciona química y orgánicamente y puede acumular vida tras vida una serie de aprendizajes, reflejos. En él se contienen los instintos y la parte animal del hombre. La positiva evolución del cuerpo físico permite que el hombre viva cada vez más y mejor, porque aparte de la experiencia espiritual, el cuerpo físico transmite una experiencia genética que perfecciona o degenera los cuerpos en los que reencarnaremos en el futuro. El cuerpo mental, que se encarga del desarrollo intelectual e intuitivo del hombre, va evolucionando vida tras vida y reencarnación tras reencarnación. Gracias a las ideas, el cuerpo mental se encarga de la creatividad, de la imaginación, de la tecnología, de la ciencia, de la magia, de las artes y de todas las actividades culturales del hombre. El cuerpo físico expresa los sentimientos, pero el cuerpo mental los ordena y les da un sentido elevado. El cuerpo mental no ha evolucionado tan equilibradamente como el cuerpo físico. Por su parte, el cuerpo astral o cuerpo espiritual es el único de los 3 que está realmente vivo. Vive en un plano superior todo el tiempo y es el encargado de guiarnos a través de nuestras vidas físicas y de nuestras reencarnaciones. El cuerpo astral es como un Dios particular, representado por nosotros mismos en un plano de conciencia superior, pero difícilmente puede intervenir en nuestra experiencia diaria. El cuerpo astral evoluciona espiritualmente perfeccionando en nuestros cuerpos físicos y mental. 53. ¿Es la muerte el final? No, la muerte no puede ser jamás el final, es el camino. La vida es el viajero, el alma es el guía. Cuando el viajero se encuentra cansado y agotado, el guía le ordena hacer una pausa, corta o larga. Después el viaje comienza otra vez. 54. ¿Es necesaria la muerte? La muerte es una necesidad. No podemos emprender ninguna larga acción sin parar. Por lo tanto, la muerte constituye en cierto modo una ayuda. Nos permite descansar un poco. Así, cuando regresamos a este mundo, llegamos con una nueva esperanza, una nueva luz y una nueva aspiración. 55. ¿Existe alguna manera de conquistar la muerte física? Si tuviéramos una aspiración consciente, una llama ascendente ardiendo permanentemente en nuestro corazón, podríamos darnos cuenta que la muerte física puede conquistarse fácilmente. Quizá no falte mucho para que llegue el día en que la muerte ya no sea necesaria, pero en la actualidad no tenemos esa facultad, somos débiles. Por el contrario, los maestros espirituales, es decir, las almas liberadas, poseen el dominio sobre la muerte. Sin embargo, abandonan su cuerpo cuando el divino se los ordena. 56.
¿Podemos aprender lo que significa la muerte mientras estamos vivos? Se puede saber fácilmente qué es la muerte cuando nos encontramos en un nivel muy elevado de meditación. En estado de trance se penetra a través de muchos mundos, en muchos planos y regiones, más allá de los dominios y límites de la muerte. A veces se puede seguir directamente a un alma cuando abandona el cuerpo y vivir la experiencia de la muerte en su totalidad, permaneciendo en el cuerpo. Si se tiene esta facultad, es posible realizar la verdadera experiencia de la muerte en este mundo. Mientras se medita se puede viajar, conservando el cuerpo en el mundo de la vida y la luz de la conciencia en el mundo de la muerte. 57. ¿Es dolorosa la muerte? Depende de la persona. Si nunca ha orado y meditado, si no ha llevado una vida espiritual, le será doloroso abandonar esta vida, puesto que no desea someterse a la voluntad de Dios y se siente totalmente perdido. En este mundo no puede hacer nada, en el otro todo es incierto. Si no se tiene aspiración, se siente un miedo terrible ante la muerte, porque la gente considera la muerte algo totalmente desconocido, no sabe a dónde va. 58. Si alguien muere de muerte violenta, ¿sufre su alma como si hubiera cometido suicidio? No, por supuesto que no. Si alguien muere en un accidente automovilístico, su alma obtendrá de nuevo la ocasión de orar, y en caso de que alguien cometa suicidio, un maestro espiritual puede salvarlo y absorber todo su karma, si empieza enseguida a orar y a meditar. En su próxima reencarnación se mantendrán vivas todas sus esperanzas de entregarse a Dios. 59. ¿Qué sucede con los conocimientos adquiridos en otras vidas? Estos conocimientos son puestos en reserva, depositados en un banco del cual el alma las saca en el momento preciso. Estas ganancias o créditos se les conoce con el nombre de Dharma. 60. ¿En qué consiste el llamado patrón de reencarnación? El patrón de reencarnación del alma puede comprenderse mejor si se ve como un rompecabezas. Cuando armamos un rompecabezas, entendemos que no se comenzó por el principio del mismo, sino que se fue uniendo una pieza aquí y otra pieza allá. El alma sigue este patrón en sus encarnaciones. No un patrón espiral, continuo, sino redondeando, puliendo, perfilando, perfeccionando los conocimientos aprendidos en las varias personalidades de diferentes tiempos. 61. Cuando un alma reencarna, ¿lo hace toda ella o solo una pequeña parte? El alma envía una porción de sí misma a una vida particular en la tierra. Jamás el todo del alma se incorpora a una vida en este plano de acción. La totalidad de ese complejo energético, a quien hemos llamado alma, que es en sí una porción individualizada de Dios, es demasiado grande para entrar en un vehículo físico y ajustarse a una personalidad terrena. 62. ¿Qué porcentaje, por así decirlo, toma cuerpo en una vida particular? El porcentaje que se incorpora a una vida varia. Las variaciones estriban en las lecciones particulares a ser aprendidas y de acuerdo a la adaptación del alma a la vida terrestre. Hay diversos factores del alma en una vida dada a través de una determinada personalidad. A pesar de que el alma tenga una sola personalidad encarnada en la tierra, en cierto momento otras porciones de ella pueden estar encarnadas y viviendo experiencias distintas en otro lugar. 63. La forma en que muere una persona puede determinar su destino después de abandonar su cuerpo. Depende sobre todo de la conciencia del individuo, y ésta se encuentra representada por los logros acumulados paulatinamente a lo largo de toda su vida. Un auténtico discípulo, si piensa en su maestro espiritual a la hora de la muerte, pasará de inmediato a un plano muy elevado. 64. Es verdad que si los parientes de la persona muerta derraman lágrimas, producen gran alegría en el alma que se separa de esta vida.
En general hay tres clases de almas humanas: las almas corrientes o no iluminadas, después las almas buenas aunque corrientes, y por último las almas extraordinarias. Cuando un hombre corriente muere, contempla todo su entorno para ver a sus seres queridos, lloran por él. Si estas almas corrientes se encuentran apegadas de tal forma a sus amigos queridos y al mundo, que se sienten abatidas si sus seres queridos no reconocen en ese último momento su anterior amor y sacrificio por ellos. La segunda clase de individuos, los amables y dulces con los miembros de su familia, el llanto de sus familiares les proporciona una gran ayuda. Cuando un individuo de esta naturaleza está a punto de morir, cree que debería existir un vínculo de afecto y apego que lo uniera para siempre a ellos. En cuanto a las grandes almas, las de los maestros espirituales, cuando abandonan su cuerpo y ven que sus discípulos lloran amargamente su pérdida, se sienten afligidos porque sus discípulos no los reconocen como verdaderos maestros espirituales. 65. ¿Por qué conservan los deudos el cuerpo del difunto unas horas o incluso días después de haber partido el alma? Porque los conocidos del difunto quieren ver sus restos mortales. Se sienten afligidos porque este cuerpo, esta persona, les ha ayudado o amado mientras vivía. Si el alma es corriente, después de haber dejado el cuerpo, vaga por la casa, por el patio, por el vecindario. Dios le da la oportunidad de ver si su familia está verdaderamente preocupada por su muerte. Luego, después de unas horas, alrededor de unas 12, el alma se va definitivamente para no regresar jamás. 66. ¿Por qué las almas escogen esta tierra para reencarnar una y otra vez en ella? Porque a pesar de que la vida terrena es extenuante, hay lecciones que deben ser aprendidas solamente en este planeta. No existen otros sitios donde se puedan duplicar exactamente las experiencias que se vivencian en la Tierra. El alma deberá experimentarlas aquí o no podrá hacerlo en ninguna otra parte. 67. ¿Qué sucede con la personalidad encarnada una vez que muere el individuo? La personalidad sobrevive a la muerte del cuerpo y continúa su expresión en otros sobre o más allá del plano físico terrestre. El alma continúa utilizando la personalidad durante largo tiempo después de la muerte. El alma irá a experimentar las lecciones y a evolucionar en otros planos, utilizando el instrumento que utilizó como medio de expresión durante su reencarnación terrena en los planos etéricos. 68. ¿A qué se llama ciclo de vida de servicio? El crecimiento del alma continúa en el acto de servicio. Es cuando se aprende a servir a otros sin ningún interés, sin egoísmos. El alma pasa de la ley del karma a la ley del servicio, aún compartiendo en la tierra las personalidades y los cuerpos físicos densos que utiliza para acumular experiencias, están dedicados al servicio de otros. Esto es lo que se conoce como el ciclo de vida de servicio. 69. ¿Qué son los registros akáshicos? Akáshico proviene de la palabra acacia, que significa perenne. El árbol de la acacia permanece verde de manera perenne. No cambia sus hojas en el otoño y continúa verde aún en invierno, en medio del inclemente frío. Un registro akáshico es la historia del crecimiento y desarrollo de un alma. No puede verse a través de los ojos físicos, sino solo a través de un nivel psíquico o espiritual. Es un informe fiel, completo y detallado de un alma a través de sus distintas personalidades y vidas. En él se encuentra registrado lo que el alma ha aprendido o no en su peregrinar por las vidas. Es el registro de todo lo realizado por el alma desde el principio. 70. ¿Cómo pueden leerse o descifrarse los registros akáshicos? Estos registros pueden ser descifrados utilizando el proceso de revisión al pasado, por el cual el individuo enfoca su propio poder de concentración y recuerda. Asimismo, el método más utilizado para recordar el pasado es a través de la hipnosis.
Algunos niños recuerdan con facilidad su vida anterior, ya que nacen con su memoria abierta al pasado. 71. ¿Puede el alma tener determinadas experiencias en los distintos mundos a los que va después de dejar el cuerpo? El cuerpo físico se disuelve en materia tan pronto el alma lo abandona. El cuerpo entra en una esfera física, el vital en la vital y la mente en el plano mental. El alma atraviesa el físico sutil, el vital, el mental, el psíquico para llegar finalmente a su propio reino. Mientras recorre cada uno de estos planos, el alma asimila la esencia de todas las experiencias que ha tenido en la tierra. El alma tiene toda clase de experiencias sutiles en estas esferas, pero esas experiencias no se manifiestan en esos mundos. Si el alma tiene alguna experiencia aquí en la tierra, ésta se manifestará infaliblemente, ya sea hoy o mañana. El alma puede aspirar en cualquier mundo. En los mundos elevados solo tendrá aspiración, y esta aspiración es en sí misma una experiencia. Pero en la tierra, cuando el alma percibe el sufrimiento, la alegría o las actividades del mundo, las experiencias que obtiene la conducen constantemente hacia una manifestación más completa de la divinidad. 72. ¿Qué es la esfera vital? La esfera vital o el plano vital es simplemente un mundo, y este mundo está también en nosotros. Al igual que tenemos el mundo físico, tenemos también el mundo vital, el mundo mental, el mundo psíquico, el mundo del alma y otros mundos más. Cuando penetramos en nosotros mismos, el mundo vital aparece inmediatamente después del mundo físico. 73. ¿Qué apariencia tiene el mundo vital? En el mundo vital, que sigue inmediatamente al mundo físico, reina un inmenso caos. Solo hay inquietud, inseguridad, oscuridad, descontento y una atmósfera de imperfección. Sin embargo, un poder formidable actúa en todas estas fuerzas y a través de ellas. Ese mundo es solo una parte del viaje que siguen las almas que se encaminan hacia el mundo físico antes del nacimiento y las que regresan a los mundos superiores tras la muerte. Ese mundo vital es un caos. Si nos dirigimos hacia ahí, veremos cantidad de cosas rotas y deformes, como si un huracán hubiera azotado la región. En ese mundo particular, los seres que están de paso no son por lo general muy felices, solo se alegran después de haberlo atravesado y llegado a un mundo vital superior donde existe al menos un objetivo consciente y un impulso ascendente manifiesto. 74. ¿Qué pasa después de la muerte? El hombre se compone de 5 elementos: el cuerpo, el vital, la mente, el corazón y el alma. Cuando morimos, esos 5 elementos se reincorporan a sus mundos respectivos y el alma regresa lentamente al mundo de las almas. Empieza su viaje en el físico sutil, desde ahí penetra en el corazón y en el plano psíquico y finalmente regresa a su propio mundo, donde descansa durante un tiempo, de 10 a 40 años. Aunque esta cantidad depende por completo de la voluntad del Supremo, posteriormente el alma regresa al mundo, toma un nuevo cuerpo e intenta manifestar al Ser Supremo en la tierra. 75. ¿Qué le sucede al alma tras la muerte? El mundo vital, el lugar al que el alma se encamina inmediatamente tras la muerte, no es un lugar divertido. A veces las almas se estancan ahí alrededor de 3 años. No obstante, si interviene un maestro espiritual, puede conducir al alma muy rápidamente a otros mundos. 76. ¿Todos los mundos son iguales? Excepto este, todos los mundos interiores son mundos buenos, aunque unos sean más elevados que otros. A medida que el alma se eleva del vital inferior al superior, hacia los mundos psíquicos, se encuentra mejor en los mundos interiores superiores. Las almas reciben mejor trato y mejor alimento. 77. ¿Cuál es el propósito de la reencarnación?
No podemos realizar todo en la tierra, en el transcurso de una sola vida. Si permanecemos en el mundo del deseo, no seremos nunca capaces de realizarnos. Si nos sometemos a los deseos, veremos que forman una procesión sin fin. Por el contrario, si recorremos el mundo de la aspiración, podremos observar el todo, fundirnos en el todo y por último convertirnos en el todo. Sabemos que si podemos realizar a Dios, encontraremos todo en Él, porque todo existe en Dios. De este modo abandonamos finalmente el mundo del deseo y encontramos en el de la aspiración. 78. ¿Tiene alguna meta la reencarnación? Sí, nuestra meta es la de fundirnos con lo más elevado, con lo infinito, lo eterno, lo inmoral. Una vida de corta duración no es suficiente naturalmente. Proseguiremos nuestro viaje en nuestra próxima encarnación. Somos viajeros eternos. Debemos continuar nuestros viajes hasta alcanzar nuestra meta. La perfección es la meta de cada aspirante. Intentamos perfeccionarnos en un mundo imperfecto y nunca obtendremos esta última perfección en una sola vida. 79. ¿Algún día se convertirá este mundo en un lugar mejor como consecuencia de la evolución que se obtiene a través de la reencarnación? El mundo evoluciona y progresa constantemente, sea consciente o inconscientemente. Es como una minúscula semilla que crece y se convierte en una planta y después en un árbol. Por el momento, aunque tenemos una mente consciente y desarrollada, no hemos rechazado todavía nuestros instintos animales. Seguimos peleando y atacando, pero llegará un día en que abundarán tanto las criaturas divinas en la tierra como en la actualidad los seres humanos. 80. Si alguien lleva una vida correcta y alcanza el nirvana, ¿no reencarna otra vez? La reencarnación no significa que el que ejecuta acciones buenas y divinas no regresará, y en cambio regresan los que cometen acciones malvadas. No, cada uno deberá regresar a este mundo, pero el que realiza buenas acciones es obvio que tendrá una vida mejor en su próxima reencarnación que el que comete acciones malvadas. 81. El alma necesita siempre para reencarnar padres físicos. En la actualidad el cuerpo físico debe provenir de padres físicos. Sin embargo, muchas personalidades espirituales afirman que llegará el día en que ya no sea necesaria la ayuda de padres físicos para que el alma encarne en un cuerpo físico en la tierra. Eso se podrá hacer mediante un procedimiento oculto y las almas vendrán a la existencia en un cuerpo luminoso. El alma de un niño puede ser más desarrollada que la de los padres de la familia en que reencarna. En ocasiones los padres son muy inferiores a los hijos, otras veces son superiores. Si los padres oran y meditan por sus hijos, estos progresarán y se desarrollarán en el mundo interior, como lo hacen en el exterior, para que sean sabios y bien educados. 83. ¿El alma puede elegir libremente el cuerpo en el que reencarnará? Ninguna persona impone nada al alma. El alma realiza una elección libre, pero debe ser aprobada por el Supremo. Después de hecha su elección, el alma siente a veces que el lugar elegido es malsano y posiblemente deje el cuerpo de nuevo. 84. ¿Qué sucede con el corazón espiritual cuando el alma reencarna en un nuevo cuerpo? En el momento en el que el alma deja el cuerpo, se lleva consigo la quinta esencia de las experiencias que ha realizado el cuerpo, la mente, el corazón y el vital en la vida presente. Cuando va al mundo de las almas, no se lleva ni el vital, ni el corazón, ni la mente. El alma sigue siendo la misma cuando reencarna en un nuevo cuerpo. Conserva aún las experiencias y realizaciones de sus vidas anteriores, pero acepta una nuevamente
un nuevo corazón, un nuevo vital y desde luego un nuevo cuerpo. 85. ¿Es igual la siguiente reencarnación en un hombre espiritual que la de un hombre corriente? Seguro, si un alma es espiritualmente muy avanzada, no tomará una vida corriente, porque ya ha superado ese nivel. Cada reencarnación es un paso más hacia la última realización de Dios. Si una persona ha expirado conscientemente en su última encarnación, su futuro nacimiento le dará más ocasiones para su progreso espiritual. La mayoría de los verdaderos maestros espirituales nacen en familias espiritualmente muy desarrolladas. 86. ¿Podemos alcanzar a Dios en esta vida? No. Eso depende de la aspiración de las vidas anteriores. Si se ha meditado y aspirado en vidas pasadas, no existe impedimento para alcanzar la realización en esta vida con la fuerza de la aspiración, puesto que todos aspiramos a la realización. Esta debe tener lugar en una u otra encarnación. 87. El lapso durante el cual el alma permanece en su mundo está determinado por la aspiración en la encarnación anterior. Eso depende de la aspiración y de la necesidad. Algunas almas reencarnan casi de inmediato sin haber ido al mundo de las almas. La mayoría de las almas corrientes regresan después de una permanencia de 6, 8 o 20 años, como máximo, al mundo de las almas. Durante este tiempo las almas aprovechan para asimilar sus experiencias en la tierra. 88. ¿Puede ayudarnos saber qué clase de persona o animal fuimos en nuestras encarnaciones pasadas? En lo más profundo de nuestra meditación, podemos sentir fácilmente que tuvimos vidas anteriores, y así conocemos que tuvimos un pasado, el cual no se ha completado en el presente todavía, y que podemos permanecer imperfectos para siempre. El impulso de nuestro presente nos guiará hacia el futuro en donde lograremos nuestra plenitud. Si conocemos nuestra vida pasada, podremos valorarla positivamente y eso nos inspirará de inmediato. Sin embargo, muy raramente utilizamos en forma correcta el conocimiento de nuestras pasadas encarnaciones. La mayoría de las veces no nos proporciona ninguna inspiración, por lo que es mejor no pensar en el pasado. Nuestra meta no se encuentra detrás, sino ante nosotros. 89. ¿El alma de un ser humano puede tomar la forma de un animal en su encarnación siguiente? Una vez que hemos tomado una vida humana, en el curso de la evolución, no regresamos ya al reino animal. Cuando un hombre entra recién en la vida humana, en su primera o segunda reencarnación, y su vínculo con la vida animal es todavía muy estrecho, cuando no ha terminado todos los deseos impuros de su encarnación pasada. Es posible que regrese a la vida animal. 90. ¿Las mujeres reencarnan en hombres y viceversa? Solo algunas veces eso ha ocurrido en toda la creación de Dios. Muy raras ocasiones un maestro espiritual puede cambiar el sexo. 91. ¿Qué relación tiene el alma individual con el país en que nace? Hay dos razones principales por las que el alma particular nace en un país particular. O bien el alma ha sido enviada por el Supremo, o tiene especial predilección por el país que se trate. Por las características del alma le puede interesar un determinado país. Cada alma tiene algo concreto que ofrecer a su país. Por eso el alma de cada país medita en la realidad más elevada para obtener las almas que le ayudarán a lograr su meta. Cada alma debe representar un rol determinado en el país que elige. Cuando lo ha finalizado, se dirige a otro país. Desde luego que el alma puede tener 2 o 3 encarnaciones en un mismo país. 92. ¿Puede un hombre permanecer 6.000 años en la tierra? Los hombres pueden lograr la realización en 2 o 3.000 años. Si la creación comienza en la vida mineral, en la piedra, es natural que el alma encarne muchas veces.
Cada vez que el alma viene a la vida, a la conciencia terrestre física, se efectúa una reencarnación. 93. ¿Qué clase de muerte y de renacimiento se produce en la vida espiritual? Si estamos de acuerdo y aceptamos sinceramente y de todo corazón y sin condiciones la vida espiritual, podremos sentir que ello representa la verdadera muerte de la ignorancia, de los deseos y de las limitaciones. Cuando nos comprometemos estrictamente con la vida espiritual, atravesamos una muerte interior. Esta muerte es la muerte de nuestro pasado, del modo de ser que ha formado nuestro pasado. Ignoramos si el presente nos mostrará o no la verdad, pero creemos que la descubriremos bien sea en el presente inminente o en el futuro cercano. Podremos observar a cada momento en la vida espiritual la pretendida muerte de nuestra conciencia limitada y su resurrección en una nueva conciencia más grande. 94. ¿Qué se puede decir de la eternidad y la vida eterna? El alma no muere, venimos de la vida infinita, la vida divina. Esta vida infinita permanece en la tierra muy poco tiempo, 50 o 60 años. En ese momento tenemos dentro de nosotros la vida limitada a la tierra, pero dentro de ella se encuentra la vida sin límites. Luego de un tiempo, esta vida atraviesa nuevamente el camino de la muerte. Cuando entramos en este camino, el alma abandona el cuerpo para descansar un tiempo más o menos largo y vuelve a su región. Ahí, si la persona era espiritual, el alma recuperará la vida eterna, la vida divina que existió antes del nacimiento y al mismo tiempo más allá de la muerte. Cuando vivimos en el alma, no hay algo que llamado muerte, solo hay una constante evolución de nuestra conciencia, de nuestra vida aspirante. 95. ¿Por qué razones puede morir el ser humano? El ser humano puede morir o cambiar de plano por tres principales razones. Primera, para sí mismo, cuando muere soltero, sin parientes y por un accidente o una enfermedad banal. Segunda, para los suyos, cuando se ve conducido a sacrificarse para salvar a su familia. Tercera, para la colectividad, cuando se sacrifica voluntariamente para la salvación o la defensa de su patria. En cada uno de estos casos, los cambios de plano se realizan con modalidades diferentes. El que muere por los demás se ve libre de todo sufrimiento físico y apartado de toda angustia moral, desde el instante en que ha cambiado de plano. 96. ¿Qué significado tiene el cuerpo físico? El cuerpo físico es un vestido proporcionado por la tierra para una encarnación. Está constituido por tierra evolucionada al modo humano para una existencia. Las cenizas representan para el leño lo que la tierra le ha dado y que ha de volver a ser tierra. El calor y la luz representan lo que el sol le ha proporcionado a la planta y que vuelve al plano de las fuerzas solares. Sucede igual con el cuerpo humano. 97. ¿Por qué se dice que el espíritu es dinámico? Porque el espíritu no para jamás. Su esencia es la actividad y cada vez que en la tierra deseamos reposar es porque el espíritu se encuentra oscurecido por el cuerpo físico. El espíritu es hasta tal punto activo que existe a este propósito un misterio del que apenas se menciona. Existen casos en los que el espíritu puede animar a la vez varios cuerpos diferentes en el planeta. Es por esto que se dice que el espíritu es esencialmente dinámico. 98. ¿Por qué se dice que la muerte es como un sueño? Porque el ser que ha desaparecido no cree haber sufrido lo que llamamos muerte. Se figura estar dormido y que sueña igualmente con la muerte es un verdadero nacimiento en los planos invisibles.
Encuentra a su alrededor a todos sus parientes, a cuantos creía haber perdido para siempre y que celebran su llegada con entusiasmo. Según la tradición iniciática, el espíritu acompañado por su guía puede visitar todos los puntos de la tierra que le sea agradable ver. Puede también aparecerse, sea en sueños o directamente a los seres queridos que ha dejado en la tierra. Puede incluso, y esto pasa con mucha frecuencia, seguir su cortejo fúnebre en estado astral, después vuelve al sueño. 99. ¿El alma sabe cuál será su destino antes de volver a nacer? Sí, antes de volver al plano físico, todo espíritu ve las pruebas que tiene que sufrir y no retorna sino es tras la consciente aceptación de dichas pruebas. Pero si el espíritu supiera, una vez encarnado, todo lo que debe soportar, su razón se ensombrecería, su valor se anularía y el suicidio sería el resultado de esa visión. 100. ¿Cuál es nuestra misión en la vida? La misión de toda alma en la tierra es simplemente vivir, vivir hasta la última consecuencia, sea cual sea su vida. Nuestra vida, vivida íntegramente, es nuestra única y verdadera contribución porque la muerte ya la tenemos segura y de la reencarnación poco recordamos hasta que volvemos a encontrarnos con ella.